יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך ויעשה. Lee en su idioma un pasaje en el libro de Esther. La historia está escrita en hebreo, sobre un rollo el cual a su vez está confeccionado sobre la piel de un animal de los considerados puros, según las tradiciones judías. De acuerdo a lo que registra este relato, el pueblo judío fue salvado de un genocidio muchos años antes del inicio del cristianismo. El judaísmo es algo muy especial. Nosotros, el judío, que decimos judío errante porque hemos viajado por todas partes del mundo, cualquier sinagoga que tú vayas, tú sientes que es tu casa. Y los rezos pueden ser muy familiares a ti y te sientes vinculado con los congregantes. Isaac Lalo llegó hace más de 2 décadas a República Dominicana, pero celebra y conserva las tradiciones de sus ancestros, acudiendo fielmente a este lugar espiritual, donde además es el segundo al mando. En algunas festividades como las altas festividades que es Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, y Yom Kippur, podemos tener la sinagoga llena a plenitud, porque ese es el momento muy especial donde los judíos sienten que tienen que venir a rezar y a ser parte de la comunidad. Todas las costumbres de su religión están incluidas en los 5 libros de Moisés, que son conocidos como el Pentateuco, pero que los judíos llaman la Torá, una copia del cual descansa en esta especie de altar, de donde solo puede ser sacada con la presencia de 10 hombres. Esta sinagoga es su lugar sagrado. Aquí celebran ceremonias para mantener viva la llama de su fe y conectar con su cultura y también con su identidad. Pero este no fue el primer lugar en el país donde se celebraron estas ceremonias espirituales. En la playa Alicia de Sosúa, este monumento frente al Atlántico fue edificado en la Plaza Mirador y se asemeja a una gran puerta como símbolo de la llegada de un grupo importante de judíos en 1940. Aquí se construyó una sinagoga judía en la que se daban los servicios religiosos naturales, normales, los viernes para el Shabbat, y las actividades religiosas que se realizan cada año de las fechas que son importantes para los judíos. Eso se mantuvo por mucho tiempo. La comunidad tenía un rabino, mi abuelo también sirvió de rabino un tiempo y mi papá aprendió con mi abuelo. Ilana Newman, descendiente de judíos, es la alcaldesa de este municipio puertoplateño. Se ha dedicado a la política y antes ocupó una curul como diputada durante 8 años. En el caso de mi papá, vino en el año 61 a visitar mi abuelo, que ya estaba establecido aquí con su familia. Vino solo de paseo, pero se quedó. Le gustó Sosúa, se quedó, se casó con mi mamá, que es dominicana, y procrearon 3 hijos. Mi papá se hizo dominicano, logró la ciudadanía dominicana en el año 78 y también estuvo en la actividad política durante un tiempo acompañando a mi mamá. Pero ese legado de la política es familiar. Su abuelo llegó años antes del gran grupo judío que arribó al país por disposición de Trujillo, aunque luego él y sus descendientes se integraron activamente a esa diáspora. Fue parte también de toda la inversión que hicieron los judíos durante ese tiempo, y aquí se quedó toda la vida hasta que falleció. Y hubo mucha relación dominico-judía en ese tiempo, porque de hecho las propias empresas que fundaron los judíos aquí en Sosúa tenían una gran cantidad de trabajadores y empleados que eran dominicanos. También niños dominicanos nacidos aquí y de padres dominicanos de la zona también estudiaron en el colegio judío, antes llamado Cristóbal Colón, ahora se llama Luis Hess, en honor justamente a un judío que vivió aquí durante mucho tiempo y que impartió clases en el colegio conjuntamente con su esposa durante mucho tiempo. Hoy un museo recoge parte de esa historia de ese grupo migrante en Sosúa. Pero la comunidad de judíos en Santo Domingo es todavía más antigua. Según cuenta Isaac Rudman, uno de los empresarios judíos más exitosos del país. Llegaron judíos con Colón. ¿Qué se hizo de ellos? No se sabe, pero ya vinieron con Colón. Curiosamente, el día de la salida del primer viaje de Colón,
coincide con el decreto de expulsión de los judíos de España. Y puede haber sido coincidencia, pero por eso quizás Colón salió ese mismo día, aunque hasta de Colón se dice que tenía orígenes judíos. Es el presidente de la comunidad judía en República Dominicana y explica que esos inmigrantes siempre han venido de distintas partes del mundo. En su caso, llegó con 22 años y de inmediato decidió emprender. Vi la oportunidad con las importaciones de los radios de transitores que empezaban. Era un mundo nuevo. Aquí prácticamente el campesino nunca en su vida había oído música o oído una noticia. Empecé para entretenerme trayendo un poco de radio y por eso es que mi empresa se llama Radio Centro, porque era prácticamente radio nada más lo que se importaba. Se siente tranquilo al saber que su gente encontró un rincón especial en el Caribe, al que sigue llegando para establecerse sin perder sus raíces. Hoy en día hay varias familias nuevas que han llegado de venezolanos. Muchos de los jóvenes no se quedan en el país, estudian, se van a otros horizontes, pero la comunidad se mantiene muy bien gracias al soporte que le dan la familia Lalo, que se ha integrado de una forma increíble. Hace referencia al trabajo en el que también participa su hija Michelle, quien en un área especial de la sinagoga instruye a los niños en las creencias hebreas, la clave para que su identidad prevalezca en el tiempo. La religión judía se marca mucho en recordar. Es algo que no fue inventado ayer, tiene más de 5.000 años y para que se haya mantenido por tanto tiempo, es siempre importante recordar, número uno, y enseñarle a los niños para que también puedan mantener las tradiciones y las costumbres. Ella también ha desempeñado un papel importante en la formación como judío de su hijo de 25 años, quien nació en República Dominicana, pero también se siente 100% judío. A medida que fui creciendo me di cuenta que la diferencia entre yo y mis amigos es simplemente mis creencias y mi cultura. Mi cultura en mi casa es un poco más diferente. Nosotros tenemos otras tradiciones, otras creencias, pero no significa que yo termine siendo nada menos dominicano. Para el dominicano la familia es lo más importante y para los judíos también. Nosotros como familia somos muy unidos y yo veo que todos mis amigos de aquí dominicanos también con la familia son muy unidas. Compartimos muchos alrededor de las comidas y alrededor de las fiestas importantes. Su propia madre también refresca continuamente los principales momentos históricos de sus ancestros. Hace algunos días decidió visitar un lugar que la trasladó a un momento bastante doloroso del pasado judío. Tuvimos la gran suerte de poder participar en lo que le llaman la Marcha por la Vida, donde hay delegaciones de casi todos los países del mundo que van y enseñan más que nada la importancia de recordar, de que las personas que estuvieron ahí, que sufrieron y las que también sobrevivieron y también las que ayudaron a los judíos, cuán importante es dar testimonio, o sea, de que estas cosas pasaron, de que nunca más vayan a pasar. Para recordar el genocidio del que fue víctima ese pueblo, miles de personas también marcharon en el malecón de la República Dominicana. Importantes figuras cristianas evangélicas del país acudieron a esa marcha por los judíos, quienes también en un evento artístico espiritual declararon bendiciones sobre Israel. Al sonido de los shofares se sumaron las bandas musicales de la Policía Nacional, de la Fuerza Aérea Dominicana y de la Armada Dominicana, y un gran coro organizado por el pastor y músico Manny Valera, principal anfitrión del evento en Santo Domingo. El rabino Isaac Shapira, nacido y criado en Israel, vino al país como uno de los principales invitados a la marcha. Para él es importante que la fe del judaísmo se siga expandiendo y viaja por el mundo trabajando en ello. Y estamos estableciendo como una red en todas partes del mundo que es independiente del idioma o de la cultura para hacerle entender a la gente sus raíces judías, las raíces judías de su fe. Valora la marcha dominicana por los judíos como una expresión de amistad y de amor por el pueblo de Israel. Creo que es porque hay un hambre grande en todas partes del mundo de volver a conectarse con Israel. O sea, hay un nexo
que no se puede negar entre la República Dominicana y el pueblo judío, el pueblo de Israel. Lleva la relación a otro nivel, que ahora nace como una relación, una conexión espiritual mucho más fuerte entre ambos países. Ustedes van a decir la primera parte. El pastor Rubén Gutnech es alemán. Asegura que sus ancestros participaron en el asesinato de los más de 6 millones de judíos que dispuso el dictador Adolfo Hitler a principios de la década del 40. Justamente por ello, como un acto de arrepentimiento por el mal cometido por sus antepasados, este religioso es el responsable de organizar marchas semejantes a estas en toda Latinoamérica. Esas marchas comenzaron en el año 2006 en el sur de Alemania y desde esa fecha estamos hablando de 10, 11 años. Se ha hecho marchas en más de 350 ciudades y en más de 20 naciones. Y casi la mayoría iniciado por alguien del ministerio nuestro y después la gente local, la gente de las ciudades, de las naciones, tomaron sus responsabilidades y empezaron a llevarlo adelante. Estamos viendo que la conciencia de la gente está creciendo de una manera importante acerca de que el Holocausto es una cosa que sucedió en los años 33 hasta el año 1945. Pero el antisemitismo está instalado en todas partes y por todas partes, y el silencio está casi en todos lados. Para algunos, en cambio, la presencia judía tiene tanta influencia que han decidido adoptar formas y costumbres de esa cultura. Raúl Martínez es uno de ellos. Se hace llamar Rosh Reuel y enseña que se pueden vivir las leyes religiosas judías como las practicó Jesús. Que se aparten como de lo básico, idolatría, las cosas consagradas a los ídolos, etcétera, etcétera, no comer con sangre o no alimentos prohibidos, o sea que son las cosas básicas. Quiere decir, para los gentiles conversos, claro que sí, que es posible vivir conforme a la Torah, sabiendo cuáles son los mandamientos que les son aplicables. Descubrí que por vía de mi madre, la abuela de mi madre, descubrí que eran de familia judía, ¿no? Y ya me fui como apegando un poquito más. Que hay que decir. En opinión de la pastora y teóloga cristiana dominicana Lucy Cosme, si alguien decide asumir algunas tradiciones judías en su vida espiritual, es una decisión que debe respetarse. Donde va el pueblo judío, ¿qué es lo que hay? Progreso. Donde va el pueblo judío, ¿qué es lo que hay? Desarrollo, hospitalidad. Es un pueblo que no da nada de qué hablar, que no sea bueno. Entonces, ¿por qué no aprender e integrar las cosas buenas de nuestros hermanos? Amamos a Israel porque amamos a Jesús. Amamos lo que Dios ama. Jesús era judío, es un Dios que nos enseña sus costumbres y a través de sus costumbres, lecciones de vida. Por sus frecuentes visitas en ese estado en Medio Oriente, fue reconocida como amiga de Israel, una distinción que lleva con mucho orgullo. El Museo Amigos de Sion es un museo judío-cristiano con el que tengo una especial vinculación. Me hizo un reconocimiento hace un par de años aproximadamente como amiga de Israel por el hecho de que a través de algunos trabajos que he estado haciendo, pues me vinculan como una mujer que quiere que haya paz entre Israel y los pueblos del mundo. Daniel Sabán es el embajador de Israel en República Dominicana. El 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia del Estado de Israel. ¿Y saben quién fue de los primeros que también aceptó y la reconoció? La República Dominicana. Yo estoy muy feliz que a mí me tocó representar mi pequeño país ahí en el lejano, en el Medio Oriente, aquí en un país amigo que a donde voy, no importa si es Puerto Plata, La Vega, Barahona, Neiva, siempre me acercan gente. Asegura que las relaciones entre su país y Quisqueya son más amistosas que diplomáticas, por lo que muchos de sus compatriotas por breve tiempo vienen cada año al país para celebrar una de las más importantes conmemoraciones judías. En los últimos años están contratando hoteles, lo preparen religiosamente, acomodan religiosamente y vienen de todas partes de Canadá, Estados Unidos, América Latina, Europa, juntos ahí a celebrar una noche. Unos 600, 800 familiares de judíos de diferentes lenguas y orígenes se reúnen ahí y cantan las mismas canciones y viven la misma vivencia de esta tradición tan importante.
Entre todos parece imperar el mismo sentir respecto al trato que reciben en el país en donde residen por años. Hemos sido súper aceptados y que el pueblo dominicano siempre ha apoyado tanto a los judíos, tanto a los inmigrantes y a Israel. Hay un amor al judío y a Israel. Caminando yo hacia la sinagoga los viernes en la noche y usando mi kipá, me encuentro con muchas personas que nos apoyan, que se unen con nosotros, que se sienten identificados con el judaísmo y me saludan en la calle, shalom, shalom, shalom. Se sienten muy bien acogidos en un país en donde, lejos de ser rechazados o perseguidos por su fe, son amados sin importar sus creencias y tratados siempre con la calidez que solo encontraron en la hospitalidad y los nobles corazones de los dominicanos. No hay forma de agradecerlo. De verdad que es un pueblo muy especial. Gracias. Shalom.